Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Celis, soy coordinador de capacitación de la Gerencia de Comunicación e Imagen y les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. El día de hoy tenemos el gusto de arrancar este programa de videoconferencias que vamos a tener en este año. En los meses anteriores no pudimos concretarlo, pero hoy iniciamos con la videoconferencia de los principales cambios en la norma 17021-2015, ¿sí? El objetivo es dar a conocer los cambios más recientes de la norma en cuestión respecto a la versión anterior, ¿sí? La mecánica es la siguiente y es muy sencilla. Vamos a proceder a toda la presentación y al final de la misma vamos a tener espacio para poder realizar las preguntas y respuestas que tengamos, ¿sí? Todas las personas que están conectadas, sí les pedimos que en el mismo portal donde están haciendo su conexión nos escriban su pregunta y nosotros al finalizar la presentación les estaremos pasando estas preguntas al ponente para que nos pueda contestar, ¿sí? Vamos a ver los tiempos, si hay muchas preguntas, vamos a contestar la mayor parte de todas ellas. Si hubiese algunas pendientes, nos llevamos el compromiso de poderlas contestar posterior con los datos que ustedes están dejando en este portal, ¿sí? La presentación dura aproximadamente 1 hora 45 minutos, ¿sí? Al finalizar tendremos la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, y ya después haremos el cierre aproximadamente a la 1 de la tarde, ¿sí? Les presento a nuestro ponente que viene el día de hoy a acompañarnos, el ingeniero Eduardo Castorena. Ingeniero, muchas gracias, buenos días, ¿sí? Él es técnico en procesos de producción industrial y cuenta con un diplomado en calidad, ¿sí? Él es evaluador líder y testificador desde el 2002 a la fecha. Fue miembro del Comité de Evaluación del 2009 al 2014 de la Entidad Mexicana de Acreditación. Él es actualmente consultor e instructor independiente en sistemas de gestión de calidad desde 1997, ¿sí? Pues, ingeniero, muy buenos días, lo dejamos con usted y pues muy buen día a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Vamos a revisar de manera muy rápida, la verdad, una serie de cambios que se han dado en un documento que es fundamental para todos los organismos de certificación. Es la base, es la columna vertebral de todos los documentos que normalmente hay alrededor de él. Entonces vamos a hacer una revisión rápida de estos cambios para que ustedes puedan visualizarlos, puedan ir tomando en cuenta algunos conceptos de estos, ¿no? Una de las primeras cosas que se modificaron en la versión 2015 fue la adición de estos conceptos. Estos conceptos ya inclusive se venían manejando, sin embargo se han formalizado en esta versión actual. Repito, ustedes ya están, muchos de ustedes familiarizados con estos conceptos, sin embargo, hoy por hoy se han formalizado y deben formar parte de su sistema de gestión, ¿sí? También se ha adicionado un principio, el enfoque basado en riesgos, que ahora forma parte también de la operación de ustedes. Vamos a ver cómo paulatinamente a lo largo del documento, vamos a ver cómo la parte de riesgos aparece continuamente y ustedes tendrán que hacer algunos cambios sustanciales en su documentación. Otro de los aspectos que también está considerado es precisamente que la norma o el... A ver. Aquí está. Perdón. La norma pide ahora que en el documento contractual que ustedes manejan contenga o haga referencia a los requerimientos que son parte de esta norma. Entonces existen algunos documentos que de alguna u otra forma sabemos las solicitudes, las cotizaciones, un contrato como tal contiene estos requisitos, pues ahora se requiere que los formalicen un poquitito más dentro de lo que es el documento o el acuerdo legal, cualquiera que esta sea su forma, y que estén vinculados entre uno y otro, ¿sí? De tal manera que ya no se vean como documentos sueltos, sino de alguna u otra forma vincularlos entre sí, ¿correcto?
Otros conceptos que aparecen ahora, que de alguna u otra forma ya más o menos los manejábamos, la parte de la declinación de una certificación, eso ya venía en la versión 2011, pero ahora se ha formalizado un poco más, hay que establecer las condiciones bajo las cuales se va a declinar una certificación. La parte de ampliación ya la teníamos como tal, lo que es mucho más interesante es lo que conocemos como la restauración de la certificación. Hay una serie de condicionantes que se definen un poco más claramente en una cláusula 8, que está más adelante, pero estos son bastante nuevos. Otro aspecto también es que este elemento estaba un poco más atrás en la versión 2011, ahora lo echaron para adelante, valga la expresión. Básicamente lo que nos están diciendo es todas las actividades que tú hagas debes estar libre de cualquier presión, de tal manera que tus actividades sean totalmente imparciales. Entonces, en cierto modo se duplica un poco con la cláusula 5.2.12, ¿sí? Pero se le está dando una importancia porque se le está llevando hacia adelante, ¿correcto? Otro aspecto importante, ¿sí? Es que hablábamos antes en la versión 2011 de una declaración de imparcialidad. Hoy ya hablamos de una política de imparcialidad. Es distinto. El concepto y el peso específico de esta afirmación es distinta. Cuando mencionamos una política de imparcialidad es algo inherente a la operación misma, intrínseca, a diferencia de una sola declaración de que si soy imparcial o no. Luego entonces dentro de la operación del organismo, así como tenemos políticas de ventas, políticas de compras, políticas de personal, ahora se incorpora una política para la imparcialidad. Entonces debe tener mucha más formalidad, debe tener mucha más seriedad. Consideramos que el peso específico que va a tener esta sola política, pues obviamente tiene que permear en toda la operación y con todos los que están involucrados en esa operación. Otro elemento que también se ha incorporado o se ha fortalecido es la parte de los riesgos. Recordarán que en la parte de principio se incorporó el riesgo, las operaciones basadas en riesgos. Luego entonces necesitan establecer algún mecanismo por el cual ustedes identifiquen sus riesgos, los gestionen, de tal manera que los minimicen, en la mejor medida que los eliminen, ¿sí? Y en todo caso, si de aún así permanece algún riesgo residual, ¿cómo lo van a gestionar? Van a tener que establecer niveles y obviamente esto implica empezar a medir un poco lo que es el concepto del riesgo como tal. El solo afirmar que cuenta o no, existe o no el riesgo, está bien, aunque lo que se está buscando ahora es que se mida un poco mejor, o que se mida más el riesgo que se tiene, ¿no? Que se cuantifique, no solamente que se cualifique, sino que se cuantifique. Esto es importante porque hay que demostrar todas amenazas potenciales que pudieran existir en este sentido, ¿no? Entonces aquí va a volar un poquito la imaginación, pero se entiende que basados en lo que ha sido el desempeño histórico del organismo, de ahí se pueden establecer muchas de las condiciones potenciales de riesgo hacia la imparcialidad, ¿correcto? Pues en ese sentido, por favor, tómenlo en cuenta, porque ahora en las actualizaciones estamos muy concentrados en este documento, cómo se está gestionando el riesgo, ¿correcto? Entonces debe incluir una identificación y consulta con las partes interesadas. Esta cláusula 523 está íntimamente ligada a lo que conocíamos como el comité de imparcialidad, que ahora toma otra figura. Como tal, lo vamos a ver más adelante, el comité de imparcialidad ya no existe más, entonces le da otro contexto, otra forma de ser considerado o ser involucrado dentro de lo que es la operación del organismo de certificación. Entonces, principalmente para ver aspectos que tienen que ver o que afectan a la imparcialidad, que tienen que ver con su transparencia y la percepción pública en todo caso, ¿sí? Entonces es importante que este elemento o este proceso de evaluación de riesgos tome en cuenta, tome en consideración la opinión, por eso es una consulta, de las partes interesadas, ¿sí? Entonces no desaparece plenamente el comité de imparcialidad, más bien se va tras bambalinas, si me permiten la expresión, pero aún así permanece algún elemento de consulta que les dé precisamente esa robustez respecto a lo que es la parte de la gestión de los riesgos, ¿sí?
empezamos a movernos. Me voy a acotar única y exclusivamente a los aspectos más sensibles, más delicados. Hay más cambios, sí, pero son cambios de forma, reescribir un poco un cierto requerimiento, entonces me voy a abocar un poco más a los elementos más importantes, más delicados que hemos considerado vienen ahora con esta versión 2015. Uno de ellos, por ejemplo, hablaba de que lo que eran las finanzas, los ingresos, tendrían que pasar a vista de lo que eran los miembros del comité de imparcialidad, ¿sí? O como ustedes le llamen, tienen diferentes nombres, lo hemos observado. Luego entonces este requerimiento desaparece puesto que, repito, el comité de imparcialidad como tal ya no existe, entonces ustedes ya no tienen que presentar esa documentación a vista de este comité, ¿sí? Entonces de esa forma ustedes tendrán que hacerlo como parte de sus riesgos, como aseguran que están reportando sus finanzas, que están sus finanzas, sus ingresos, y que no solamente lo están reportando, sino que de alguna u otra forma están asegurando que ellos no implican una presión comercial que de alguna u otra forma ponga en tela de duda su imparcialidad como organismo de certificación. Entonces esto es importante. Si voy más adelante, ahora por ejemplo en la parte de la versión 2015, antes mencionaba que el personal con su propia organización, con su propio personal, ahora lo ha abierto y ha establecido una pequeña definición donde habla del personal involucrado. Entonces ya no solamente hablamos de personal que forma parte de nuestra plantilla, sino también cualquier otro personal que pudiera estar involucrado, y hablamos también, por ejemplo, de los auditores o expertos que están subcontratados, ¿sí? Entonces aquí es una pequeña sutileza que tiene una mayor implicación en ese sentido, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta parte, ¿sí? Hay un nuevo requisito, dado que ya no tenemos un comité de imparcialidad que vigile la operación, entonces ahora tenemos que analizar cómo estamos organizados internamente, la estructura organizacional, y determinar si internamente no hay conflictos de interés, ¿sí? Recordarán ustedes que, por ejemplo, una de las prácticas es que el auditor no audite su propio trabajo. Bueno, de alguna u otra forma esa premisa viene aplicándose acá, de tal manera que dentro de las operaciones internas del organismo se asegure que no existe un conflicto interno de intereses o de relaciones. Por eso es porque hoy el cambio tiene que ser de tal manera que la estructura salvaguarde esa imparcialidad, ¿correcto? Otro de los elementos que también estamos observando es que dentro de esa estructura ahora es la alta gerencia la que se encarga del establecimiento de los procesos y procedimientos que se relacionan con sus operaciones, pero de tal manera que exista ese compromiso para asegurar la imparcialidad, ¿sí? Entonces volvemos a la misma, este elemento obviamente está concatenado con el anterior, porque si tenemos que modificar la estructura organizacional, evidentemente ahí lo que tenemos que hacer es verificar que efectivamente esa imparcialidad se puede visualizar en las operaciones, se puede visualizar en los procedimientos de la misma operación, y que se garantiza efectivamente, otra vez, la imparcialidad. Un elemento nuevo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de organismos que tienen operaciones grandes o que ya tienen representaciones en determinados sitios, sean nacionales, sean extranjeros, ¿cómo van a asegurar la operación, cómo van a mantener la integridad de la operación en todos los sentidos, no solamente comercial, financiero, la misma imparcialidad por sí solo? Entonces debe de existir algún mecanismo que vincule a estos organismos o estos entes externos que tienen relación con la operación, y de esta manera asegurar que no se compromete otra vez la imparcialidad, ¿no? Entonces es importante que ustedes visualicen este elemento en el caso de este tipo de organismos que están involucrados con este tipo de operaciones más allá de la región, más allá de sus operaciones locales. Hablamos de representaciones en el interior de la República o fuera del país en este caso, ¿no? ¿Ok? Necesitamos someter estas actividades o estos procesos a un mayor control, ¿sí? Como evidentemente ya no tenemos la figura del comité de imparcialidad, entonces ahora hablamos del control operacional, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, aquí no podemos dejar de lado que lo que ya estuvimos viendo en la parte de gestión de riesgos en las cláusulas 5.2
hay una relación directa con esta parte, ¿no? Lo que es el control operacional tendrá que ser afectado por lo que ustedes obtengan en esa gestión de riesgos, en ese análisis de riesgos, por sus conflictos de interés interno, por sus conflictos de interés externos, obviamente las relaciones que pudieran tener como organismo de certificación, no solamente con personal externo de manera individual, sino también con personas morales, cualquier otro tipo de empresas con los que pudieran estar vinculados. Entonces, ese análisis tendrá que reflejarse de alguna u otra forma en algún mecanismo, cualquiera que ustedes consideren conveniente, para que puedan gestionar el control de las operaciones, ese control que a nosotros nos permita visualizar que ustedes han desarrollado esa gestión de riesgos y de alguna u otra forma han aterrizado todos los elementos de control que hayan decidido colocar en su sistema de gestión. Durante las actualizaciones, déjenme decirles que es una de las cosas que hemos estado observando con mucho más detalle, con mucho mayor acuciosidad, porque es el elemento que nos va a indicar el nivel y el grado de control que ustedes han decidido ejercer sobre las operaciones. Repito, dado que ya no existe un comité de imparcialidad que vigila sus operaciones, entonces ustedes tienen que hacerlo. Y es precisamente la gestión de riesgos, ese análisis, en combinación con el control operacional, lo que a nosotros nos va a dejar una idea muy clara de qué tan robusto puede ser este. ¿Sí? Entonces, en lo particular, todos los evaluadores en este momento estamos prestando especial atención a esa parte, el control operacional vinculado a la parte de la gestión de riesgos. Por favor, tomen en cuenta este detalle, son tan amables. Ya moviéndonos a la parte de personal, estamos viendo, inclusive aquí me permití hacer algunas comparaciones, textos anteriores con textos actuales. En algunos casos se está simplificando el texto. ¿Sí? Al final lo que estamos viendo es que ciertos párrafos que se han eliminado se han reacomodado en la versión actual y se han agrupado o englobado en una serie de conceptos que sean un poco más prácticos al momento de aplicarlos. Entonces, en la versión actual tenemos que no solamente hablamos de conocimiento apropiado, sino también se incorporó la parte de habilidades. Se dejó un poco más abierto, aunque el concepto como tal de competencia ya sabíamos perfectamente que tenía esa acepción, ese concepto de habilidades, ya estaba ahí. Lo que hicieron ahora es dejarlo abiertamente, ya no solamente el conocimiento, sino tener ciertas habilidades, ¿no? Entonces, esto se adiciona a lo que ya teníamos anteriormente. Hablábamos anteriormente de un proceso documentado para determinar los criterios de competencia. Esa definición de documentado desapareció y solamente se habla de tener un proceso. Entonces, es decisión de ustedes si lo mantienen documentado o no, ¿sí? La cosa es que al final existe ese proceso para determinar las competencias. Eso no se ha eliminado. Lo único que se eliminó ha sido única y exclusivamente el que se documente ese proceso. Sin embargo, de alguna manera tienen que asegurar la consistencia y que sea sistemático, que sea repetible, que sea reproducible ese proceso. Entonces, ustedes tendrán que determinar si deciden manejarlo documentado o lo cambian de algún modo u otro. ¿Correcto? También, por ejemplo, se acordarán que había una nota muy grande respecto a las diferentes normativas que se aplicaban, 22.000, 14, seguridad, calidad. Bueno, esa nota se compactó y ahora solamente se hace una referencia considerando las partes 2, la parte 3, ¿sí? La parte de 22.000, en función del esquema que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de ambiental, si estamos hablando de calidad, si estamos hablando de inocuidad en un momento dado. Entonces, se facilita un poco más esa parte. El concepto de área técnica, que no venía tan claro, tan específico en la versión 2011, ahora se amplía y establece una nota muy descriptiva de lo que deberían ser consideradas las áreas técnicas, ¿sí? No olvidemos que de alguna u otra forma este documento, o esta parte del documento, seguimos hablando en 7.1, va complementado con el MD10. Hay que recordar y hay que ratificar el hecho de que el MD10 no es precisamente para que lo apliquen ustedes, es una herramienta de trabajo propiamente para los evaluadores, ¿sí? Entonces, ustedes ya deben de entender
fácilmente que al momento que estamos nosotros evaluando la parte de competencias, cuando hablamos del MD10, es el terreno o la forma en la que nosotros deberíamos abordar la parte de competencias y habilidades, y que es lo que esperaríamos ver de parte de ustedes respecto de la cuestión de las competencias. En la parte del área técnica, precisamente el MD10 es bastante descriptivo respecto de un sector y las áreas técnicas que lo componen. Hablamos de un sector IAF, por decir algo, el 38, que viene en el mismo MD10, y cuando referimos a las áreas técnicas, pues ahí nos menciona precisamente la parte veterinaria, la parte hospitalaria, la parte dental, como áreas técnicas. Cada una de estas es un área técnica que corresponde a un sector, en este caso de IAF. Bueno, se amplió la nota precisamente para aclarar este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque estaba creando un poquito de confusión al respecto. Algo que se agregó, no se tenía, estaba en la norma, pero no había una mención específica. Se agrega el anexo, una referencia al anexo C, que no es otra cosa sino el proceso por el cual se califica un auditor, se le mantiene su calificación y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita lo que hace es empujarlos hacia allá, decirles de alguna u otra forma, en cierto modo, la secuencia que se debería de seguir, y lo aclaro, debería de seguir para poder realizar un proceso de calificación, debería parecerse más o menos a lo que aparece en el anexo C. Obviamente cada uno de ustedes tiene ciertas particularidades, o podrán colocar cosas adicionales o pudieran quizá omitir algún paso, pero se esperaría que al menos esos elementos que están en el anexo C estuvieran presentes. Se entiende que si hay alternativas, se pueden observar, se pueden analizar, se pueden comparar y determinar si de alguna u otra forma están cumpliendo la condición que ofrece este anexo C. Entonces, favor de tomarlo en cuenta, ¿ok? Si seguimos avanzando, vemos por ejemplo otra notita. En la versión anterior decía que como parte de su propia organización, ahora ya eliminó esa frase, ¿sí? Y tenemos ahora que todo el personal que ejecuta, y, gestiona y da soporte sobre el tipo y rango del tipo de auditorías que estén realizando, ¿no? Entonces, otra vez, todos los que estén involucrados, ¿sí? Así como lo vimos en la cláusula anterior, en la cláusula 6, aquí nuevamente se refuerza el concepto y tratándose de cuestiones de recursos, la parte de competencia, de todo el personal que está involucrado, el que revisa la solicitud, el que toma la decisión, los mismos auditores, los expertos técnicos, quien hace la asignación de los auditores, los programas, todo el personal que esté involucrado debe ser considerado en este elemento. Aquí aparece, por ejemplo, qué va a suceder con el personal que toma las decisiones cuando hablamos de, ahora se incorporan los términos de declinación o rechazo, ¿verdad? La restauración, ampliación o reducción. Obviamente, si estamos en el seno de la cláusula 7, estamos hablando de todo lo que incluya respecto de las salidas que se van a obtener del proceso de auditoría para este tipo de elementos y del personal que está involucrado en esta toma de decisiones, qué criterios deberá de cumplir desde el punto de vista de competencias y habilidades, y también vinculado, obviamente, hacia una serie de requisitos, una serie de criterios que me van a decir por qué declino una certificación o por qué la restauro en un momento dado, por qué la voy a ampliar o por qué la voy a reducir. Entonces, otra vez, como aparecen diferentes escenarios, entonces muy probablemente las condiciones para trabajar van a ser un poco distintas. Ustedes tendrán que determinar si es necesario hacer modificaciones a las partes de las competencias, si se requeriría alguna habilidad adicional, ¿sí? Una serie de criterios. Nuevamente, los escenarios, en este caso el de declinación, el de rechazo, el de restauración, ampliación, reducción, cambian un poco. Entonces, ¿qué tipo de reacción se esperaría? ¿Cuál sería el resultado esperado para la toma de decisión correspondiente? ¿Ok? El proceso para el monitoreo de la competencia por todas las personas involucradas. Otra vez aparece el concepto, ya no como parte de su propia organización, sino todo el que esté involucrado. Entonces,
se amplía el proceso de monitoreo, dado que, repito, ya no tenemos a un comité de imparcialidad que de alguna u otra forma pueda estar revisando, pueda estar verificando que se ha actuado de manera imparcial. Entonces, ¿cómo de alguna u otra forma se va a asegurar la competencia y el desempeño del personal involucrado en? Es evidente decir que lo que estamos visualizando en este caso es que como parte de la gestión de riesgos y como parte del control operacional, parte de esto debería aparecer en alguna parte de su sistema de gestión, ¿correcto? Otro elemento que de alguna u otra forma existía, pero ahora se modificó, se perfiló con mayor precisión, es que los auditores deben ser evaluados en cada esquema para los cuales están siendo considerados como competentes. Si ustedes antes calificaban con calidad o con algún ejercicio de calidad en un sistema de gestión porque iban y lo auditaban, y esto lo hacían extensivo hacia los otros esquemas, ambiental, seguridad, inocuidad, debo informarles que a partir de este momento cada uno de estos esquemas, el auditor tendrá que ser calificado en cada uno de los que esté actualmente calificado o considerado calificado, y tendrá que demostrarse esa competencia. Entonces es importante que se aclare esto porque aparentemente es un cambio menor, no se ve muy aparatoso dentro de lo que es la nueva versión, pero al revisarlo con calma, entonces implica que quien tenga 3 calificaciones o quizá 4 calificaciones tendrá que demostrar esas 4 calificaciones y no solo una que ampare a las demás. ¿Sí? Entonces, cuidado con ese detalle, es importante analizar ese elemento. Periódicamente evaluar, ya no hablamos, en la versión anterior se hablaba de observar, periódicamente observar, ahora habla de evaluar. Entonces ya los indicativos o los mecanismos ya no solamente serán cualitativos, ahora tendrán que ser cuantitativos de alguna u otra forma. Ustedes encontrarán la manera de dimensionar cómo calificar ciertas habilidades o ciertos conocimientos, pero tendrán que, repito, evaluar, ya no solamente observar si existe o si no existe. ¿Sí? Entonces aquí esto es otro elemento muy sutil, pero que también tiene una implicación relativamente fuerte. Respecto a los requisitos relacionados con los registros del personal, se eliminó aquel que tiene vínculos con la parte de los servicios de consultoría. Se eliminó de tal manera que ahora los auditores no están obligados a estarles reportando propiamente sus actividades de consultoría. Se supone que no, por la sencilla razón. Repito, si ustedes están revisando o actualizando la parte de la gestión de riesgos y aparte están llevando esto hacia controles operacionales, ustedes deberían de ser capaces de detectar oportunamente cualquier riesgo a la imparcialidad que pudiera estar involucrada en un proceso de auditoría. Luego entonces ya no se haría necesario el que el auditor les estuviera proveyendo de esa información, salvo que ustedes, por mutuo propio, decidan hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, y lo recalco, lo reitero, hemos estado en las últimas actualizaciones revisando con mucho detalle precisamente ese análisis de gestión de riesgos y ese control operacional, porque hay una serie de elementos que ya no están, pero de alguna u otra forma quedan en manos propias del organismo de certificación. Entonces debería ser capaz de poder demostrar que aún sigue teniendo el control y que esto asegura su transparencia y su imparcialidad y la imparcialidad en sus operaciones. Entonces es importante, por favor, que tomen en cuenta esto, ¿no? Repito, ya como tal, la norma no lo pide, pero como ustedes de alguna u otra forma, a través de su gestión de riesgo y su control operacional, van a detectar cualquier situación que pudiera en un momento dado involucrar una actividad de consultoría. Esto es importante, por favor, que lo tomen en cuenta también. Otro elemento, las decisiones, ¿sí? Obviamente, para rechazar, ampliar, suspender, reducir, siguen siendo del organismo de certificación. ¿Sí? Y esto ya lo veníamos viendo desde la versión anterior. Si ustedes subcontratan a otro organismo de certificación, las decisiones son de ustedes y ahora el número de decisiones o tipos de decisiones pues se ampliaron a estas 4. Pero la condición sigue siendo la misma. ¿Okay?
Se modificó ahora esta parte. Ahora hablamos sin que haya una petición como tal. Esta información tiene que estar disponible, ¿sí? Anteriormente podíamos ver que a petición de parte se podía solicitar el proceso de certificación, se podía solicitar cierta información. Esta vez ya no. Esta vez debe ser completamente abierto. No se requiere de una petición de parte expresa para poder proveer información relacionada con sus procesos de certificación, mantenimiento, vigilancias, declinaciones, procesos de restauración. Toda esa información debería ser ya pública, ¿sí? Pública. Entonces, por favor, tomen en cuenta este detalle. Este es otro elemento que también está siendo un poquito complicado, porque ya muchas actividades estaban, el marketing, el mercadeo ya estaba de una determinada manera. Ahora hay que reacomodarla un poco. Entonces eso va a tener algunas implicaciones. Quizá quienes ya tengan material publicitario impreso van a tener un poquito de problema, porque pues se vuelve obsoleto en automático este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta, ¿sí? En el caso de estas cláusulas se movieron un poco. De hecho, lo que conocemos como la cláusula 8.6, intercambio de información, ya no es más el 8.6, ahora es un 8.5. ¿Por qué? Porque la cláusula 8.3 fue eliminada. O sea, la 8.3 de la versión 2011 hacia la versión 2015 fue eliminada, entonces hubo un corrimiento ahí de numerales. Entonces, van a notar ese detalle. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma estaba un tanto cuanto duplicada cierta información. Se reacomodó de tal manera que en el inciso C del 8.1.2 podemos observar que lo que ya estaba en 8.3 ahora se está pasando con un subnumeral. Al final, básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero es un reacomodo básico, ¿ok? ¿Qué tenemos con respecto a los documentos de certificación? Aquí, obviamente, como apareció la figura de restauración, entonces hubo que hacer algunos reacomodos relacionados con este documento de certificación. Entonces, se incorpora la fecha en la que se otorga, se amplía, se reduce, se renueva, ¿sí? Entonces, la condición de un documento revisado se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces, tendrán que ahora ser mucho más específicos respecto de las fechas que se colocan en el momento en que dan una inicial, si hay una ampliación, si hay una reducción, si hay, ya cuando hablamos de una recertificación, si hay una restauración en un momento dado. Las fechas tienen que ser muy claras, tienen que ser muy, muy específicas. Entonces, siempre deben mantener el original cuando un certificado se ha desfasado en un momento dado. Cuando hablamos principalmente de la restauración, aquí este es el que requiere de un tratamiento un poco más detallado, conviene que lo analicen con calma, ¿sí? Que hagan algunos ejercicios internamente dentro del organismo, ¿sí? Al final debe declararse con mucha precisión la fecha en la que inicia el ciclo y la fecha en la que expira, ¿sí? Se sigue manteniendo la condición de 3 años, ¿sí? Desde el momento en que se toma la decisión de la certificación, que ese es otro detalle que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y la fecha de expiración del último ciclo estará en relación con la fecha de la auditoría de recertificación. La auditoría de recertificación. Como hubo un acomodo ahí, entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como parte del documento se esperaría legal, el del acuerdo legalmente ejecutable, se esperaría que las condiciones que gobiernan el uso del marca se incorporaran al documento legal, o que al menos formaran parte de un documento accesorio como parte del documento legal que ustedes estén utilizando, ¿sí? El que existe un reglamento como tal está bien, no hay ningún problema, pero si no está vinculado al documento legal, sigue siendo un documento suelto, no tiene propiamente ese carácter legal, ¿sí? Lo que esperaríamos entonces es que, repito, ustedes vincularan ya los que tienen con este otro,
¿sí? O si dentro de de su contrato ya establecen las condiciones para el correcto uso de la marca o del logo de ustedes, que por favor pues refuercen esa parte, y si no, repito, encuentren la manera de vincularlo. Es una cosa que esto sí ya cambió, ¿sí? Antes hablaba de establecer reglas, pero ahora lo que nos está diciendo en este caso es que se establezca un vínculo, un elemento legalmente ejecutable respecto de cómo se va a gobernar el uso de la marca. Este es un nuevo requisito por entero, es un requisito fuerte, ¿sí? Nuevamente tiene que ver con el uso de la marca. Hay una serie de manejo de etiquetas, una serie de manejo de forma en la que debe o puede utilizarse el logo de certificación, si estamos hablando de productos, de empaques y todo este tipo de cosas. Cambió, es distinto, ¿sí? Ya no está como antes, ¿sí? Entonces sí está mucho más claro que no se puede utilizar en producto o en nada que parezca que es producto. Eso quedó mucho más específico, mucho más descriptivo. Entonces sí es importante que por favor revisen su reglamento, es uno de los elementos más delicados, es otro de los puntos en donde también nosotros los evaluadores nos estamos deteniendo con más calma, ¿sí? Cómo están gobernando este tipo de documentos. Obviamente el uso de marca, y ahí lo dice claramente, debe ser a través de acuerdos legalmente ejecutables. Entonces, lo que veníamos mencionando anteriormente, ustedes tendrán que analizar qué mecanismo, si hay un mecanismo legal que vincule a los documentos que ustedes ya tienen, y si no, cómo lo pueden establecer. Y repito, si ya estaba en el contrato, pues adelante, no hay ningún problema. Pero aquí está la cláusula que básicamente les dice cuál es esa situación, ¿no? Hablábamos de la parte de confidencialidad, la teníamos en el 8.5, ahora la tenemos en el 8.4, ¿sí? Aquí básicamente lo que está diciendo ahora es que ustedes son legalmente responsables de la información que obtienen. Antes este elemento no existía como tal, ¿sí? Simplemente que ustedes deberían de salvaguardar la confidencialidad de la información que ustedes obtenían. Ahora lo que dice que es que son legalmente responsables de esa información que ustedes obtienen. Entonces es importante que ustedes revisen otra vez el documento contractual con sus clientes respecto de la información que obtienen de ellos. Esto se hace extensivo al personal que ustedes subcontratan, ¿sí? Entonces es importante que también consideren si el documento, el contrato laboral o el de prestación de servicios considera también este elemento, ¿sí? Entonces aquí ya hay algo un poco distinto, un poco más estructurado, un poco más fuerte en ese sentido, ¿ok? También, por ejemplo, esto ya de alguna u otra forma lo teníamos, ¿no? Cuando la ley lo requiera, pues de alguna u otra forma tendrá que prestarse la información, tendrá que presentarse la información porque así se requiera, ¿no? Sigue existiendo el hecho de que tendrán que informar a sus clientes de que cierta información pasó a vista o de la autoridad, o a menos que la misma autoridad les diga, calladitos, se ven más bonitos, ahí estoy corriendo una línea de investigación, entonces no me conviene que se divulgue cierta información, pero si a petición de parte, en este caso legal, judicial o parte de la EMA, entonces ustedes proveerán esa información, ¿sí? Otra vez, aquí estamos hablando del intercambio de la información relacionada con, ustedes tienen que dar una descripción detallada de en qué condiciones se otorga una certificación, se mantiene, se renueva, se restaura, se suspende, se reduce, se amplía. Entonces, otra vez, si vamos a la parte pública, en donde debe hacerse de público, ya no a petición de parte, todo el proceso que describe sus operaciones para cualquiera de estas variantes, cualquiera de estas decisiones, pues evidentemente, si esas condiciones cambian, pues se las tienen que informar a sus clientes. Entonces, aquí básicamente es que se incorporó estas partes nuevas de declinar una certificación
o el servicio para una certificación, su ampliación, su reducción, su restauración, que es el elemento relativamente más sensible, más delicado de todo esto. Los otros ya más o menos los conocíamos. Si empezamos a ver ahora la parte del proceso, ¿sí? Es importante en un momento dado referir, por ejemplo, en el caso del programa, aquí le incorporó la parte de los turnos. Esto es algo que no estaba propiamente en la 17021-2011, pero sí venía en el MD5. ¿Sí? Entonces, ahora le incorpora que el programa del ciclo de 3 años considere, cuando los hay, los turnos. Este es un requisito nuevo. ¿Sí? ¿Y qué actividades, tal como lo menciona, se llevan a cabo en cada uno de los turnos? Entonces, el programa como tal tendrá que ser más descriptivo. No solamente incluir los turnos cuando los hay, sino qué sucede en cada turno en particular. Entonces ahí sí es importante que ustedes analicen con detenimiento el formato que ustedes manejan para documentar los programas del ciclo de 3 años, porque tienen que incorporar la posibilidad de turnos de trabajo, ¿sí? Y cómo de alguna u otra forma estos turnos tienen ciertas actividades y qué tipo de actividades contienen. Entonces es importante que ustedes vean esa parte, porque es un elemento nuevo, ¿sí? Y va a requerir que ustedes sean mucho más detallistas, reitero. ¿Ok? Otro nuevo requisito, se incorporó ya con mucho más solidez la parte de los multisitios, o mejor dicho, la pauta para las certificaciones integrales, por favor, perdón, esto es para la parte de integrales, ¿sí? Cómo se van a planear para asegurar que la auditoría se lleva a cabo correctamente, en tiempo y forma. Es evidente que la invitación a revisar el MD11 aquí es más que clara, ¿sí? Y cómo van a interconectar un sistema con el otro, con los requerimientos del otro. Entonces, por favor, ahí es necesario que tomen en consideración esta parte, ¿no? Se habla ya de la figura de los expertos técnicos. Antes estaba muy sutil, ahora ya se habla abiertamente de los expertos técnicos, ¿verdad? Sabemos que no van a estar auditando, van a estar aportando conocimiento técnico, ¿sí? Pero debe de explicarse o debe de aclararse cuál es el rol propiamente de cada uno de ellos, y tendrá que ser acordado con el cliente la existencia o la presencia de estos expertos técnicos en un momento dado, ¿sí? Entonces no solamente es decir, bueno, mando a mis auditores o mando a mi equipo auditor, sino cuál es la participación del experto técnico, y en el caso del experto técnico dejar muy en claro cuál debe ser su participación, para no invadir aspectos o elementos técnicos que pudieran ser sensibles para la organización cliente que se está certificando. Es importante revisar eso con calma. Hay una serie de elementos, por ejemplo, de la etapa 1, que se adicionaron, que se removieron, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente, lo que estamos hablando es, si ustedes observan, en el inciso A habla de la información documentada, poniéndose en línea con lo que ya marca la 9001-2015, la 14001-2015, que ya no habla propiamente de los procedimientos, sino de la información como esté documentada por parte de las organizaciones. También nos habla, por ejemplo, que ya de por sí esto se tendría que evaluar en las instalaciones del cliente, ¿sí? Para ver si el personal estaba listo, ¿verdad? Más abajo, obtener información necesaria, ¿sí? Respecto del alcance de la certificación, las instalaciones del cliente como tal,
su proceso y equipo utilizado, los niveles de control establecidos. Esto es algo que no estaba, esto se incorporó, esto es nuevo, particularmente en el caso de los clientes que son multisitios. Entonces, otra vez, aquí viene otra invitación a incluir lo relacionado a el MD1, que habla de los multisitios, ¿no? Entonces, y obviamente todo lo que tiene que ver con los requerimientos o los requisitos legales aplicables. Sí, todo lo que estoy marcando en negrita es básicamente lo que modificó y el cambio de intención propiamente. No es lo nuevo, pero cambia la intención, la enfatiza principalmente. ¿Ok? Cuando ya hablamos de la conducción de las auditorías como tal, se abrió, ¿sí?, el CAT 4, ¿sí?, que tiene que ver con auditorías por medios informáticos, ¿sí? Se abre un párrafo completito, ¿sí?, cuando existan los medios electrónicos, cómo van a ser utilizados, y esto lo estamos viendo cada vez más en las organizaciones. Es cada vez más común que los sistemas documentados hoy radiquen en la nube, cómo se gestionan, cómo se baja la información, cómo se sube, cómo queda a vista del personal, cómo se actualiza en un momento dado. Entonces, es importante que ahora se observe cómo de alguna u otra forma el personal auditor que va a estar vinculado con este tipo de auditorías empieza a tener las competencias precisamente para manejar ese tipo de sistemas informáticos o sistemas documentados de gestión, porque cada vez es más común, repito, inclusive ya de tiempo atrás hemos visto cómo algunas organizaciones hacen uso del SAP, por ejemplo, ¿sí?, u otros mecanismos de control interno para sus operaciones cada vez automatizadas de manera informática, ¿verdad? Y entonces por eso es que cada vez vemos menos procedimientos, porque en realidad estamos siguiendo la mecánica que sigue el software que fue instalado, y ese es el procedimiento, la manera en la que se trabaja, ¿verdad? Entonces ahora es importante ver que los auditores cada vez se adaptan mejor a ese tipo de situaciones, y por otra parte quizá analizar si la forma en la que yo recopilo información toma en consideración ese tipo de cosas de manera previa, de manera preparatoria hacia la planificación de la auditoría, o ya me doy cuenta cuando estoy en sitio, ¿no? Otra vez, mucho de esto se vuelve a ver desde el enfoque de la gestión de los riesgos y la parte del control operacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito, vamos a estar un poco insistentes en cómo están ustedes determinando si hay algún riesgo de que yo no detecte oportunamente que una organización prácticamente mueve su sistema de gestión vía electrónica, y yo estoy considerando que quizá lo hacen de la manera tradicional porque me mandaron un documento electrónico, que es ahora lo más normal, pero llegando a sitio normalmente esperamos ver quizá un documento en papel, y resulta que ahora ya no. ¿Sí? Entonces, cómo de alguna u otra forma mi sistema de gestión me previene de ese tipo de situaciones, y cómo gestionarlas a través de control operacional. Otra vez va a haber un vínculo muy fuerte entre la operación de todos los días y el control operacional y la parte de la gestión de riesgos, ¿correcto? Entonces, ese es un elemento que de alguna u otra forma nos permite ver ese tipo de impacto que va a tener la cláusula 5 con la cláusula 6. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta, por favor. Un nuevo requisito, ahora que el reporte contenga, ¿sí?, una declaración de conformidad y la efectividad del sistema, la capacidad del sistema para cumplir los requisitos, el proceso de revisión de auditoría interna y revisión gerencial, una inclusión de si el alcance es el apropiado o no, ¿sí?, y una confirmación de que los objetivos se cumplieron, ¿sí? Entonces, en cierto modo ya muchos reportes de auditoría, muchos informes de auditoría contienen esta información. Lo que está buscando es que sea un poco más descriptivo, ¿sí?, para poder hacer una correcta toma de decisión. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Si ya no va a existir un comité de imparcialidad que vigile que efectivamente he colocado toda la información de tal manera que se pueda tomar una decisión objetiva, por consecuencia imparcial, entonces ahora necesito reforzar un poco este tipo de situaciones. Y nuevamente, siendo un producto, el resultado o el resultado esperado de una auditoría, uno de los productos del resultado esperado de una auditoría, deberá tener una serie de características
que aseguren cierta objetividad, ¿sí? O aseguren la objetividad para que la toma de decisiones se haga de la misma manera y entonces podamos hablar de una presencia inherente de la imparcialidad, ¿sí? Entonces, otra vez, gestión de riesgos, otra vez, control operacional, ¿sí? Otro requisito nuevo, ¿sí? Las personas, y excluyendo a los miembros de cualquier comité, en este caso, si estamos hablando del comité, si hay un comité para la toma de decisión, y la toma de decisión no es de una sola persona, sino de un grupo de personas, entonces, quien tome la decisión será empleado por el organismo y será legalmente vinculado o con el organismo de certificación o con aquella entidad bajo el control operacional del organismo de certificación. Entonces, otra vez, ¿sí? Lo que decíamos hace rato, las decisiones de la certificación, cualquiera que ésta sea, siguen siendo del organismo de certificación. Y las personas que están tomando la decisión, de alguna u otra forma tendrán que estar vinculadas legalmente para ser corresponsables con la toma de decisión del organismo de certificación, sea con el organismo de certificación de manera directa o con alguna entidad vinculada hacia este. ¿Sí? Entonces, esta es una sutileza que tiene un peso legal bastante fuerte, entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Vale? Otro nuevo requisito, la totalidad o la mayoría de la propiedad del organismo de certificación, la participación o la mayoría de la participación en el organismo de certificación, ¿sí? La mesa de directores o cualquier otra entidad, un documento, una autoridad documentada, o sea, este nuevo requisito lo que está haciendo es repasar lo que en sí es la propiedad de la responsabilidad de la toma de decisión, ¿sí? Y entonces nos está dando una serie de condicionantes en donde se tiene que analizar en qué parte está uno para poder determinar quién en todo caso es el responsable de la certificación, ¿sí? Esto de alguna u otra forma ya lo veíamos inclusive en la cláusula 5.1, ahora lo tenemos por acá, para la decisión de la certificación, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes analicen en cuál es la condición en la que están, ¿sí? Otro nuevo requisito, las personas empleadas por o bajo el contrato con entidades bajo el control organizacional deben tener los mismos requisitos como parte de la 17021 como personas empleadas por y bajo contrato con el organismo de certificación. Entonces, otra vez, lo que ya se había mencionado, inclusive desde la parte de la confidencialidad, ustedes ya ahí podían ver que se estaba buscando un vínculo legal cada vez más fuerte, de tal manera que quien tuviera información, así fuera subcontratado, tenga un elemento legal que lo obligue a través de este mecanismo a mantener la confidencialidad de la información. Cuando hablamos de la toma de decisión, ¿sí? En algunas ocasiones vemos que hay auditores que han sido subcontratados y que entran al proceso de toma de decisión. De alguna u otra forma, tienen que satisfacer esta condición también, ¿sí? Entonces, habría que analizar el documento que sirva de base legal o de mecanismo legal, qué características tiene en función del rol que está desempeñando el empleado. Si solamente es el auditor o es auditor o también forma parte de la toma de decisión. En todo caso, las responsabilidades son distintas, ¿sí? Habría que revisar el documento que corresponda para hacer un análisis un poquito detallado al respecto. El organismo debe llevar un registro de cada decisión, sea de rechazar, sea de restaurar, sea de reducir, sea de ampliar, sea de mantener, ¿sí? De cada tipo de decisión, ¿sí? Recordarán que en la versión anterior, 2011, por ejemplo, en la parte de mantenimiento, si ciertas cosas estaba bien, inclusive el mismo auditor podía decir todo está en orden, no pasa absolutamente nada. Esa decisión no llegaba a un comité porque se había reportado que todo estaba en orden. Bueno, pues ahora
debo informarles que eso tiene que pasar a revisión, ¿sí? Para una toma de decisión. Entonces, cuidado en ese sentido, porque esto sí cambió un poquitito, al menos para la parte del mantenimiento, ¿sí? Incluyendo cualquier información que clarifique lo que se busca de la parte del equipo auditorio y cualquier otra fuente en un momento dado, ¿sí? Otro elemento que está pesando mucho en la toma de decisión, si se han percatado, seguro que sí, la parte de la toma de decisión se ha fortalecido, se ha robustecido mucho. Entonces tenemos una serie de elementos adicionales, ¿sí? En el respecto, por ejemplo, de la toma de acciones correctivas, ¿sí? Y se aclara que en este caso, por ejemplo, cualquier no conformidad mayor que esté dentro de los 6 meses a partir de la etapa 2. Pasados esos 6 meses es una no conformidad mayor y no se ha resuelto, entonces nos vamos a suspensión, ¿sí? Y si no se atiende el asunto, pues ya nos vamos a una cancelación, ¿sí? En este caso, lo que está diciendo es, sea la auditoría que fuere, inclusive una de vigilancia, si en una vigilancia han pasado 6 meses y no se ha atendido, entonces se tiene que hacer una auditoría. Pero esta auditoría sería de un tipo etapa 2, o sea, ya no sería un tercio, sería la auditoría completa, cuando están pasando más de 6 meses y no se ha atendido la no conformidad mayor, o las no conformidades mayores, ¿sí? Cuando se haga una transferencia de una certificación, perfecto, ahorita aquí tenemos entonces una invitación a ver el documento mandatorio 2, que precisamente nos habla de las transferencias de la certificación. Antes esta parte no se mencionaba como tal, ¿sí? O ya se habla abiertamente de cuando exista una transferencia, ¿sí? Y cómo de una u otra forma, o si ya se está visualizando que va a haber una transferencia, cómo se verá manejar para la toma de decisión. Esto, repito, de alguna u otra forma, si no es una invitación abierta a ver MD2 explícitamente, MD1 explícitamente, la sola frase ya es una conexión hacia el documento mandatorio que corresponda, ¿sí? Entonces es importante que ustedes también tomen en cuenta ese detalle, ¿sí? Porque estos cambios ahora mucho más fuertes en la parte de la toma de decisión, lo que van a provocar es que tienen que revisar con mayor detalle ese proceso con sus diferentes escenarios, ¿sí? Y cómo los van a estar gestionando. En el caso del mantenimiento de la certificación, ¿sí? Cuando una actividad de recertificación, es importante decir, cuidado, porque a partir de la versión 2015 propiamente ya no vamos a encontrar una cláusula de mantenimiento y una cláusula de recertificación. Tanto las auditorías de vigilancia como las de recertificación, todas entran a un mantenimiento de la certificación. Dentro del mantenimiento de la certificación están las auditorías de vigilancia y están las auditorías de recertificación, ¿sí? Entonces, en este caso particular podemos ver que las auditorías de recertificación, que se llevaron a cabo exitosamente antes de que expire el certificado, entonces el nuevo certificado podrá estar basado en la fecha en la que expira el certificado anterior. Entonces, aunque ustedes hubieran hecho la auditoría un mes antes, ¿sí? Y toman la decisión 15 días después, 15 días antes de que venza el certificado, la fecha que se coloca es la fecha en la que vence el certificado. O sea, ustedes no tienen que tomar la de 15 días antes, ¿sí? Entonces eso de alguna u otra forma ayuda a las organizaciones principalmente porque no se pierden esos 15 días, esas 3 semanas, ese mes aproximadamente, ¿ok? Entonces es importante que tomen en cuenta también esto, ahora que revisen los mecanismos para la expedición de los certificados. Si el organismo no completó, por la razón que fuere, una auditoría de recertificación, entonces será incapaz de verificar la implementación de acciones correctivas, de corrección y correctivas, ¿sí? Aquí hay otra nueva sutileza, aquí aparece la definición de acciones de corrección y acciones correctivas, ¿sí? De una no conformidad mayor, ¿sí? Antes de que expire el certificado. Entonces, la recertificación no se recomendará, ¿verdad? Y la validez del certificado será entonces, no será extendida,
Entonces, en el momento en que termina la fecha de expiración del certificado, ahí acaba la certificación, ¿sí? Y entonces el cliente tiene que ser informado al respecto. Digo, es evidente que cuando hablamos de las auditorías de recertificación, ustedes normalmente lo que hacen es que toman ciertas previsiones de poder hacer la auditoría en tiempo y forma, la de recertificación, para que en caso de que haya algún problema, la organización sea capaz de resolverlo y poder tomar la decisión momentos, días, semanas antes de que expire el certificado como tal. Aquí lo que dice es, si ustedes de alguna u otra forma no van a ser capaces de hacerlo, ustedes tienen que avisarle al cliente. Si yo no hago esto en tiempo y forma, lo que va a suceder es, tu certificado expira, ¿sí? Como tal. Sin embargo, ¿sí?, se puede restaurar la certificación. Este es el efecto que tiene ahora la nueva versión de esta norma, en este caso, el fenómeno de restauración o la auditoría de restauración. Pero esta solamente puede hacerse en una ventana de tiempo equivalente a 6 meses. A partir del momento en que el certificado expira, en esa fecha, a partir de ahí corren 6 meses. Cualquier auditoría que se realice para poder restaurar la certificación se hará dentro de esos 6 meses. Pasan esos 6 meses, entonces ya no podemos hablar de una auditoría de restauración. Prácticamente tenemos que hablar de una auditoría nueva, una certificación nueva. Entonces, una de las condicionantes, repito, es que se realice esa restauración dentro de los 6 meses siguientes, contados a partir de la fecha en la que expira el certificado, 6 meses. ¿Sí? Es el tiempo que se tiene. De otra manera, si no se completa la auditoría de recertificación en tiempo y forma, entonces lo que se estará aplicando sería una auditoría de etapa 2. ¿Sí? El tiempo efectivo del certificado será o en la fecha o después de la fecha de la toma de decisión, ¿sí?, respecto de la fecha en la que expira el certificado. Aquí es un poquito complicado el asunto, ¿sí?, porque se seguiría tomando en cuenta la fecha en la que teóricamente se recertificaría como línea base para calcular los 3 años. Entonces, la nueva fecha de expiración sería 3 años contados a partir de la fecha en la que se habría vencido el certificado, pero la fecha en la que se reexpide o se restaura el certificado es aquella en la que se toma la decisión dentro del periodo de gracia de 6 meses. Luego entonces el certificado no aparecería con propiamente los 3 años, sino que aparecería con 2 años 7 meses, 2 años 8 meses, 2 años 9 meses, ¿sí?, pero no los 3 completos. Pero la fecha de expiración de ese nuevo certificado estaría en relación con la fecha de expiración de la primera recertificación. Espero haberme explicado en ese sentido, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta este detalle, ¿sí? Gráficamente se vería mejor, pero pues en este momento no estamos en condiciones de. Entonces, hay que tomar en cuenta este nuevo lineamiento, ¿sí? Obviamente, ustedes tienen que revisar sus procedimientos para la toma de decisión, y en el caso de las recertificaciones y en el caso de las restauraciones, cuáles van a ser los escenarios, ¿sí? Es lógico decir que si regresamos a la parte de 8.1, información pública, ustedes ahí tienen que hacer público en qué condiciones pueden restaurar una certificación, ¿sí? Ahí tienen que hacerlo, o sea, de alguna u otra forma tienen que dar pública esa información. Pues estamos yendo bastante rápido, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los nuevos requisitos, también estamos hablando, por ejemplo, en el caso de que se reciba una apelación, ¿sí?, serán responsables por obtener y verificar toda la información necesaria que valide
valide la apelación. ¿Sí? Es quizá, bueno, no quizá, esta es la palabra más importante en este sentido. ¿Sí? Ustedes anteriormente recibían la apelación y le daban cauce. Puede darse el caso que una apelación no tenga o no sea válida, pero entonces ustedes tienen el derecho de reunir toda la información que en un momento dado valide o invalide la apelación. ¿Sí? Entonces, a diferencia o como lo teníamos anteriormente con el caso de las quejas si eran procedentes, pues adelante las atendíamos. Si no, simple y sencillamente se recibía el documento y se archivaba, ¿no? Ahorita con este nuevo lineamiento sutil, ¿sí? Ustedes tienen derecho a en un momento dado reunir suficiente información como para decir es válida esta apelación o no es válida esta apelación. Entonces, si no lo es, obviamente tienen que explicarle al cliente, ¿no? De alguna u otra forma, aquí el reglamento de la ley, en el artículo 122 está siendo muy claro, ¿no? Ustedes tienen 10 días obligados para informarle al cliente qué es lo que van a hacer al respecto. Entonces, ustedes al final tienen que responder algo, ¿sí? Procede o no procede, y por qué procede o por qué no procede en un momento dado, ¿ok? En el caso de las quejas, también serán responsables de todas las decisiones a todos los niveles del manejo de las quejas. ¿Sí? Entonces, quejas pueden llegar por diferentes situaciones, por diferentes frentes. En este caso, lo que les estoy diciendo es, cualquiera que sea la queja, eres responsable de hacer algo al respecto. ¿Sí? Sin embargo, sigue existiendo la situación de que puede ser procedente o no una queja, pero cualquiera que ésta sea en todos los niveles, tendrá que ser revisada, tendrá que ser gestionada. ¿Sí? Se someterá, se revisará o se recibirá, se investigará y se tomará una decisión respecto de las quejas, la cual no debe ser discriminatoria bajo ninguna circunstancia, acerca del quejoso o sobre el quejoso. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen de alguna u otra forma que hacer un proceso completo, ¿verdad? Y que no se preste a que en un momento dado, el día de mañana, hay una especie como de, si me permiten, represalia, algo por el estilo, porque puede darse el caso, se piensa que se puede dar el caso, ¿sí? Entonces, otra vez, en este nivel, ustedes tienen que analizar con mucho detenimiento la parte del control operacional, cómo de alguna u otra forma existe un riesgo, ¿sí?, de que alguien recibió una queja, el día de mañana tiene que regresar a esa organización porque tiene que hacerlo, si el escenario no se va a prestar a, en un momento dado, una situación discriminatoria o algo por el estilo, algo que se le parezca, o que inclusive se corra el riesgo de que cierta situación sea interpretada como una actitud no positiva, no proactiva, recriminatoria por parte del que fue objeto de la queja. Entonces tendrán que hacer un análisis más detallado en ese sentido y cómo lo van a estar controlando mediante este tipo de situaciones y en todo caso mediante su control operacional. ¿Sí? Entonces, por favor, es importante que se analice con cuidado esta parte también, ¿correcto? En el caso de los registros, se incorporan los programas de auditoría. ¿Sí? Antes no teníamos como parte de los registros el incorporar en el expediente durante el ciclo actual y el anterior el programa de auditoría. Bueno, se ha incorporado, es importante que exista. Como ustedes saben, como ustedes recordarán, hablábamos de que ahora el programa, aparte de lo que ya traía, debe incluir la parte de los turnos y todo este tipo de cosas. Bueno, pues de alguna u otra forma, pues esto ya está. ¿Sí? A raíz de que se fortaleció la parte de la gestión de los riesgos
y existe ahora el control operacional, lo que teníamos como acciones preventivas ha desaparecido. Entonces, ya no estamos solicitando ni revisando más ningún procedimiento de acción preventiva. Entendemos, y así es como lo estamos considerando, ¿sí?, que al hacer un análisis de riesgos amplio, completo, de todas las operaciones, ustedes ahí van a identificar todas esas condiciones que son potencialmente riesgosas, ¿sí? Entonces, lo que estamos esperando en la parte de riesgos y en la parte de control operacional es un documento relativamente amplio, ¿sí?, lo suficientemente descriptivo de sus operaciones, de sus relaciones, de sus conflictos de interés externo, interno, cómo se pueden combinar a lo largo de las operaciones, ¿sí? Y bueno, como ya no tenemos la necesidad de estar solicitando la parte de acciones preventivas, ahora ustedes nos van a presentar todo eso en sus documentos, cualquier forma que tengan, cómo están gestionando los riesgos, cómo los están trasladando a la parte del control operacional, y luego eso cómo de alguna u otra forma lo están aterrizando a la documentación del sistema. Cómo lo van a estar supervisando, con qué frecuencia lo van a estar supervisando, cuáles son sus planes de reacción en caso de que se presente algún problema, ¿sí? Ello incluye todos los elementos de control o de control administrativo, entiéndase las auditorías internas, entiéndase la revisión por la dirección, ¿sí?, que de alguna u otra forma también corren el riesgo de omitir alguna situación que debiera vigilarse con mayor detalle. Entonces, dado que tenemos ahora esta situación, ¿sí?, repito, lo que esperamos ver durante las actualizaciones mucho es la parte del control operacional, el análisis de riesgos, cómo esa información baja al sistema de gestión, dónde se establecen esos puntos o mecanismos de control y cómo o con qué frecuencia los están revisando, quién los está revisando, ¿sí?, dónde queda registrado todo esto, porque es lo que nos va a dar en compensación al comité de imparcialidad, es lo que nos va a dar una visión mucho más clara, mucho más concreta de cómo ahora ustedes están operando de manera transparente, de manera imparcial, sin apoyarse de la figura como tal del comité de imparcialidad que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, en este caso en particular. Otra situación que también cambió un poco es, recordarán que primero hablaba de 9001 y luego del sistema de gestión normal. Bueno, pues ahora se invirtieron. En la opción A tenemos el sistema de gestión normal y en la opción B tenemos la parte de ISO 9000, ¿sí? Entonces, ahí nada más se voltearon un poco los cambios. Ahora, ¿qué tenemos en la parte de la revisión por la dirección? En primera instancia, la salvaguarda de la imparcialidad, ¿sí? Ahí se eliminó un poquitito cierta información, ¿sí? En el inciso D ya no hablamos de acciones preventivas, ¿verdad? Ahora más bien cómo salvaguardamos la imparcialidad, acciones correctivas y el estado de las acciones respecto de la parte de riesgos. Entonces, si estamos hablando de control operacional, algo se tiene que reportar a la revisión por la dirección. Ustedes tendrán que analizar en su caso particular qué es lo que van a estar reportando. Por eso es importante para nosotros, en el caso de los evaluadores, ver primero ese análisis de riesgos, cuántos riesgos han identificado, cómo los han dimensionado, y por ende, cuáles van a ser las medidas o puntos de control que van a instaurar a lo largo de su sistema. Es evidente decir que todo eso se tiene que reportar. En alguna parte se tiene que reportar, ¿sí?, con cierta frecuencia, y esa información tiene que subir a la revisión por la dirección. Entonces, es importante para nosotros que se pueda visualizar esto, porque ahora forma parte inherente de la revisión por la dirección. Entonces, si ustedes hacen un trabajo detallado respecto del análisis de los riesgos, establecen sus mecanismos de control, sus mecanismos de reporte, la frecuencia de esos mecanismos de reporte, es evidente que en la parte de la revisión por la dirección va a haber cierta información relativamente voluminosa o esperaríamos muy ejecutiva
de lo que está haciendo toda la operación en respecto a los riesgos internos y externos y cómo se están administrando dentro del organismo de certificación. Entonces, estos elementos ahora son nuevos. Repito, van a estar, va a estar muy afectado, en el caso de la revisión por la dirección, va a estar muy afectado por lo que ustedes determinen al final como elementos de control operacional, los mecanismos, los puntos, las frecuencias, quién va a ser el responsable y cómo se va a subir esta información hacia la revisión por la dirección. Entonces, ustedes pueden referir, claro, que en el procedimiento se está considerando todo esto, ¿no? Pero en alguna parte tiene que verse qué es lo que va a subir a la revisión por la dirección. Si no lo requiere la revisión por la dirección como tal, entonces en la parte del control operacional debería decir que esa es información que tiene que subir a la revisión por la dirección. En alguna parte tiene que estar. Si no está en el control operacional empujándolo a la revisión por la dirección, entonces esperaríamos que fuera en la revisión por la dirección la que requiriera qué tipo de información operacional es la que se va a subir para estar monitoreando la imparcialidad y los riesgos de la operación. En alguna parte tendría que estar, de algún modo u otro, ¿sí? Esa es básicamente la situación. Todo lo demás está igual, no ha sido modificado, salvo esas adiciones que se colocaron, ¿no? Entonces, creo que faltan algunos detallitos. Ok, en la parte de la salida se incorporó la revisión de las políticas y objetivos, o sea, ¿qué es lo que al final se va a hacer en caso de que políticas u objetivos no se estén cumpliendo? Esto no se mencionaba, hoy se menciona, entonces, ustedes inclusive recordarán que por ahí tenemos un MD17 que habla precisamente de los indicadores de desempeño de los organismos de certificación y que si mal no recuerdo al menos una vez al año, a principio de año, tienen que presentarlo a la EMA. Entonces, suponemos que cierta información va a estar vinculada a ese documento mandatorio, ¿sí? O sea, nosotros todavía estamos suponiéndolo en este momento porque no lo hemos visto plenamente aterrizado. Entonces, porque normalmente ustedes lo que nos ofrecen son sus propios objetivos, sus propias políticas. Pero si estamos hablando del MD17, que habla de los indicadores de desempeño del organismo de certificación, la línea para nosotros es pensar que ustedes están reportando o están alimentando paulatinamente esa información que en su momento le van a presentar a la entidad mexicana de acreditación, ¿sí? O a cualquier otro ente acreditador, porque al final es un documento mandatorio a nivel global, ¿sí? Entonces, nosotros esperamos que ustedes ahora incorporen, ¿sí?, alguna información relacionada con sus políticas, y entiéndase en este caso particular la política de la imparcialidad, ¿sí?, y en los objetivos que ustedes tengan definidos como organismo de certificación. Entonces, sin duda alguna, algo, repito, que se parezca a lo que aparece en el MD10, ¿sí?, o sus propios objetivos, es lo que esperaríamos que se estuviera registrando, en este caso, en las minutas de la revisión por la dirección, ya como uno de los resultados, no solamente los que ya existían, sino como uno de los resultados más que ahora se están pidiendo en este caso particular. Es evidente mencionar, que en el caso de la revisión por la dirección, si me permiten voy a regresar un poquitito, ¿sí?, va a cambiar la forma en la que se realiza la revisión por la dirección, ¿sí? ¿Por qué? Si hablamos de la parte de la imparcialidad, hay mucha gente involucrada, puede haber mucha gente involucrada. Todo va a depender de ese análisis de relaciones que se tenga, qué tipo de conflictos internos y externos se detectan, cómo se van a monitorear o cómo se van a estar controlando desde el punto de vista control operacional, ¿sí?, y obviamente cómo se van a estar reportando. Entonces, la revisión por la dirección y las auditorías internas y este control operacional son los que van a recibir todo el peso de lo que en un momento dado estaba haciendo el comité de imparcialidad, ¿sí?, con obviamente la diferencia de que el comité de imparcialidad revisaba por muestreo algunos expedientes y con base en eso determinaba la totalidad
de la imparcialidad del organismo. Y digo la totalidad porque a final de cuentas sabemos que es un muestreo, ¿sí? Bajo esta circunstancia, son ustedes los que van a establecer esos mecanismos para asegurar y ratificar plenamente que la imparcialidad se mantiene y que no hay riesgo alguno o no se ha corrido riesgo alguno casi que en toda la operación. Ustedes tienen que analizar en un momento dado, ¿sí? Entendemos ya de antemano, comprendemos que si ustedes toman la decisión de hacer un muestreo interno para controlar esto, está bien. Pero ese muestreo tendría que estar basado, tendría que tener alguna base para decir por qué están muestreando 5 y no 20, ¿sí? O por qué están muestreando 3 y no 40, yéndome a los extremos, ¿sí? Sobre de esa base, entonces nosotros estaríamos tratando de comprender el nivel de control que ustedes tienen o deben o pueden estar aplicando. Ustedes nos irán mostrando mediante precisamente la revisión de esos objetivos y de esas políticas, ese nivel de control. Podrá ser más estricto, podrá ser más holgado en función del cumplimiento a esos objetivos operacionales. Si hablamos de un control operacional, tiene que haber un objetivo operacional. Entonces, es ahí donde se vinculan principalmente este tipo de situaciones. Por eso es importante que ustedes nos aclaren, ustedes nos muestren con el mayor detalle posible ese análisis de relaciones, ese análisis de riesgos, esos conflictos de interés interno y externo, hasta dónde lo están detectando, hasta dónde lo están percibiendo y cómo de alguna u otra forma están empezando a ejercer cierto control ustedes. Y ya no pueden dejarlo porque la figura ya no existe en manos del comité de imparcialidad. Entonces ahora la imparcialidad, la objetividad, la que cae en manos de ustedes. Por eso es importante que ahora se agrega en el comité, en la revisión por la dirección, este tipo de elementos. ¿Ok? La opción B, lo que habíamos mencionado anteriormente, o sea, lo que era la opción A, ahora es la opción B, antes era la opción B, ahora la tenemos como opción A, pero básicamente es lo mismo. En el caso de la 9001 o la 14001, básicamente hablamos de la 9001, perdón, lo que se añade es la necesidad de revisar la imparcialidad, ¿sí? Entonces, lo que ya traía la 9001, pues le agregamos nada más esa partecita para quienes tienen el modelo, en este caso ya como opción B, que es basado en la 9001. ¿Ok? Esta tablita la estamos tomando de la 17021, parte 1, parte 2, parte 3, más parte 3. ¿Sí? La trasladaron hacia la 17021. Recordarán que inclusive teníamos 4 columnas en donde hablaba que el auditor y el auditor líder, donde el auditor líder debería saber un poco más. Ahora simple y sencillamente ya las agruparon al auditor. El auditor en términos generales tiene que saber lo mismo que un auditor líder. Y nos está dando también la pauta a irnos no solamente a la parte 3, sino también que el mismo anexo A entró en un mayor detalle y prácticamente, repito, jaló lo que tenía la 17021, lo que tiene la 17021 parte 3. Entonces ahí vamos a ver los ejemplos, la diferente información que hay respecto de lo que se debe satisfacer desde el punto de vista competencia, ¿sí? Para todo el personal que está involucrado, desde el que revisa la solicitud, desde el que asigna los auditores, los mismos auditores, los que revisan el informe, le hacen la toma de decisión y el auditor como tal, ¿sí? Entonces es un poco más descriptiva la información en ese sentido, ¿ok? Básicamente es lo que tenemos, es información muy compacta, muy sucinta. Repito, he decidido pararme en lo que es más fuerte, los cambios más significativos. Hay más cambios, más de forma, sí, hay más cambios de forma que de fondo. Hay refraseos, sí, también los hay.
pero básicamente esto es lo fundamental. Este tema, inclusive ya nos ha sucedido, hemos tenido la oportunidad de dar este curso ya 3 veces, y las 3 ocasiones, los 2 días nos han sido insuficientes, porque obviamente aparecen muchos escenarios, aparecen muchas cosas, y básicamente la posición de nosotros, ahora que estamos en la oportunidad de ofrecer este tipo de información, es poder escucharlos a ustedes, pero al mismo tiempo poder plantear cuál es la posición que están tomando los evaluadores. Y repito, esencialmente nos estamos deteniendo mucho en la parte de la gestión de riesgos, los conflictos de interés, las relaciones, el control operacional, y viendo cómo de alguna u otra forma ustedes van a ir aterrizando todos estos conceptos nuevos, los que son nuevos y los que están siendo modificados en su sistema de gestión. Básicamente esa es la situación. Entonces, ahora si me permiten, parece que por aquí tenemos algunas preguntas, permítanme atender algunas de las que están por aquí. Dice, viene aquí una pregunta, Yaisa Marrugo, así lo leo. Pasamos a manejo de gestión de riesgos pleno de acuerdo a lo estipulado 31.010. Estamos esperando en la EMA que ustedes hagan uso de la 31.010, porque de alguna u otra forma es lo que se menciona en la 17021. Pero si hay algún otro mecanismo que les ayude a la gestión de riesgos que no esté en la 31.010, pero que sea una práctica reconocida, no hay ningún problema por parte de nosotros. Sí estamos mucho más en la parte de gestión de riesgos. Todos se están moviendo a la gestión de riesgos, 45.000 también se está moviendo a la gestión de riesgos, 9.001, 14.001, ya vimos que se está moviendo a la gestión de riesgos. Inclusive en el caso de la entidad mexicana de acreditación, la 17011 también se está moviendo a la parte de la gestión de riesgos y se está fortaleciendo también la parte de las competencias. Entonces, prácticamente todos vamos para allá. Dice más adelante, la norma, Nicolás Canuto, dice, la norma no establece que la recertificación que se otorga en el periodo de 6 meses posterior a su vencimiento, sino que en la fecha en que se recertifica, sigue su periodo normal de 3 años. Repito, hay que revisar este documento con calma, porque lo que estamos manejando, o el análisis que estamos haciendo en este momento es, si en un momento dado, pasada la recertificación, no se lleva a cabo, repito, y se tiene que recertificar, la fecha de recertificación o la fecha de restauración de la certificación tiene que aparecer en el certificado. Se sigue tomando como base, repito, los 3 años de la recertificación anterior para la nueva recertificación, pero se tiene que documentar la fecha de recertificación. Entonces va a haber un periodo necesariamente en donde se va a ver que va a haber un hueco. Siguen siendo los 3 años, es cierto, pero se va a ver ahí un espacio en donde debe decirse claramente restauración de la certificación. Entonces, quiérase que no, ese periodo en el que no se dio la restauración, simple y sencillamente el organismo no estaba certificado, al menos no se tenía el conocimiento de que ese sistema se haya mantenido en ese periodo de tiempo, sino hasta que se fue a constatar y se tomó la decisión. Eso es como lo estamos manejando. Luego dice, ¿el certificado que se emite de una auditoría de restauración puede mantener la fecha de origen del ciclo previo? Sí, es lo que hemos estado diciendo. En caso de que se lleve a cabo una auditoría días después del vencimiento, ¿se considera una auditoría de restauración? Sí. Acciones correctivas, ¿en qué momento se deben realizar y qué sucede si no se cumple en tiempo y forma? Básicamente estamos hablando de que si no se cierran en tiempo, entonces, y se vence la certificación, entonces en automático entra un proceso de restauración. Entonces, hasta que se constata que las auditorías, las no conformidades y sus acciones correctivas son efectivas, hasta entonces se tomará la decisión. Si fueron días, entonces es un periodo pequeño, a final de cuentas, en donde no se tiene la seguridad de que el sistema se mantuvo implantado, ¿sí? Entonces, hasta que se toma la decisión, se habla entonces ya de una restauración de la certificación, ¿sí? ¿En qué caso? En este caso 9512, en este caso significa que la persona que da la toma de decisión debe estar
declarada en el contrato de certificación entre casas, no me está un poco clara la pregunta. En este caso significa que la persona que da la decisión debe estar declarada en el contrato de certificación entre la casa certificadora y el cliente. No, eso no es necesario que aparezca ahí, pero sí en el contrato laboral o el contrato de prestación de servicios, allá es donde se esperaría, pero no acá no necesitamos una cosa de esas. Luego dice más adelante, es válido que el organismo decida mantener el comité de imparcialidad cumpliendo los requisitos aplicables, totalmente válido. Repito, lo que dice ahora la norma es, debe haber una consulta a las partes interesadas. Entonces, la figura del comité de imparcialidad como tal no es exigible ahora, ¿sí? Lo que están haciendo algunos organismos es que están manteniendo esa figura, pero la están dejando como una especie de órgano de consulta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no hay problema si el comité de imparcialidad como tal sigue figurando. Los deberes y obligaciones del comité de imparcialidad ahora son otros, porque son más bien para toma de consultas. Permítame un momento. Sí, dime. Sobre los criterios de restauración, ¿quién los va a determinar? ¿La norma o cada organismo de certificación? Los criterios para la restauración, los escenarios están planteados en la norma y ustedes tienen que jugar con esos escenarios. Obviamente va a haber situaciones fortuitas en cada caso particular y cada vez van a encontrar una situación distinta, ¿sí? Es válido que ustedes se pongan en contacto con la EMA y presenten esa situación, ¿sí? Y la informen. La EMA no les va a decir cómo corregirlo o cómo manejarlo como tal. La EMA va a escuchar el escenario y va a decirles en un momento dado si es una situación que caería en una restauración o quizá no, ¿sí? Entonces, ¿puede haber muchos escenarios? Sí, gran cantidad, hemos visto que hay gran cantidad. La postura de la EMA es estar abierta a este nuevo concepto de restauración para que ustedes puedan o se sientan en confianza de acercarse y plantear esos escenarios y entonces empezar a configurar o a perfilar con mayor precisión de tal manera que no se genere tanto ruido por este nuevo concepto, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la EMA está abierta para platicar, ya sea con personal de la misma EMA o con los evaluadores que andamos de vez en cuando por ahí, ¿correcto? Bueno, sigo por acá, a ver, me quedé. Esto quiere decir que a partir de este momento pueden certificarme sistemas integrales de calidad. ¿Cuánto tardaría la EMA para emplear? Bueno, integrales de calidad me suena un poco extraño. Como sistema integrado, ambiental, calidad, seguridad, energía, sí, claro, no hay ningún problema, siempre que estén integrados. Pero cuando habla de integrales de calidad es un poco confuso la pregunta. Y en este sentido la EMA no tiene ningún problema. De hecho, es más bien los organismos los que ya tendrían que estar preparados para aplicar el MD11 cuando tienen 2 o más esquemas acreditados. Entonces, es más para allá. En cuanto a turnos, cuando son rotativos realmente no afecta, ¿correcto? Los turnos son turnos. Y si en un momento dado esos turnos que están rotando o que se están cambiando, es importante que el programa contemple que existen otros turnos, pero que pueden estar cambiando de horarios. Entonces, habría que ver cómo la organización diferencia un turno de otro. Puede ser que sea el segundo turno, independientemente de los horarios que pudiera tener una semana antes o una semana después. Al final, son turnos, tienen que manejarse de alguna manera. Luego dice, ¿qué pasa cuando hay variaciones dentro del mismo esquema de certificación debido a cuestiones técnicas propias de cada proceso? Pues ya hizo lo que tenga que pasar. Las variaciones siempre va a haber en el esquema de certificación. Y por esquema de certificación, si hablamos de calidad, tiene sus características. Si hablamos de ambiental, tiene sus características. Y si hablamos de seguridad, tiene las suyas. Si hablamos de inocuidad, tiene las suyas. Si hablamos de energía, tiene las suyas.
Entonces, eso va a suceder. Finalmente, bueno, dice dos más, se refiere a la eliminación del término documentado en la posibilidad de utilizar diagramas u otros tipos de referencias. Al final, el principio administrativo es de comunicación organizacional, y la comunicación organizacional puede tener todas las formas habidas y por haber. ¿Sí? Cada organización establecerá la forma en la que pueda o deba o quiera comunicarse internamente. Y si en algunos casos lo hace a través de diagramas, adelante, no hay ningún problema. Es información al final, es información documentada. Si desea hacerlo, por ejemplo, en alguna organización en donde los empleados son débiles visuales o invidentes, tengan por seguro que esa información va a estar en braille y esa información está documentada de algún modo. ¿Sí? Si hay organización que prefiere capacitar a su personal a través de medios audiovisuales y tiene una paquetería enorme de videos y ahí está asentado su sistema documentado, adelante, es información documentada. O sea, puede haber todas las que sean. ¿Qué tanto limita este cambio de la norma en cuanto a las relaciones del organismo con terceras partes relacionadas? Mucho, mucho. Aquí sí es mucho, porque lo que estamos buscando es que se reporten las relaciones, tanto como instituciones, relaciones entre instituciones, como sus combinaciones con personas, con profesionales. Si hablamos, la norma nada más habla de relaciones y no hace una discriminación específica. Luego entonces, todo aquello que implique una relación, ya sea con una empresa, con una persona, tiene que estar analizado. Tendría que estar reportado y tendría que estar analizado. Entonces, esa es básicamente la situación en ese sentido. Hoy por hoy, si el comité de imparcialidad, repito, ya no va a estar vigilando la operación imparcial del organismo, entonces son ustedes, los organismos, los que tienen ahora que reportar todas las relaciones que tengan una implicación con el proceso de auditoría, certificación y toma de decisión. Luego entonces, si yo como director tengo vínculos con otras instituciones, con otras personas morales que pueden tener un impacto y a su mismo tiempo como organismo de certificación tengo otros vínculos, entonces yo tendré que estar reportando no solamente a aquellos que me atañen como director de este organismo de certificación, sino también los que en un momento dado como persona independiente pudieran en un momento dado vincularse y pudieran prestarse a un mal manejo de la imparcialidad. Por eso es porque la misma norma habla de todas las condiciones potenciales de amenaza a la imparcialidad. Entonces, es evidente decir que cualquiera que sea la mecánica para gestionar el riesgo, tiene que dimensionarlo y establecerá si es muy grande o si no lo es, o si tiene mucho peso o si no lo tiene. Esa es básicamente la situación. Son todas las preguntas que hay aquí, no sé si los presentes tengan alguna pregunta adicional. ¿No? Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho la presencia y pues solamente me quedaría que Jorge me hiciera el favor de cerrar aquí Sí, gracias. Estaba programado dos horas aproximadamente, creo que jugamos un poco menos, pero repito, lo esencial de la norma está ahí. Es importante que ustedes revisen el documento con mayor detalle porque hay otros elementos de forma, no le pegan tanto a la operación, simple y sencillamente cambiaron numerales, cambiaron algunas palabras, pero no lleva tanto peso, no hace tanto ruido, valga la expresión, como estos que acabamos de ver. Estos son un poco más delicados en ese sentido, ¿no? Pues, mi estimado Jorge, muchísimas gracias. Aquí está servido el asunto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, de nuestra parte agradecemos a todas las sedes que tuvieron la oportunidad de seguirnos en esta primer videoconferencia de este año. Les recordamos que tenemos el 2 de mayo nuestra siguiente videoconferencia con los principales cambios en la norma ISO 9000-2015. Tenemos la oportunidad nuevamente de contar con la presencia del ingeniero Castorena. La modalidad sería la misma.
Esperamos también sus comentarios, si tuvieron alguna pues sí, alguna mala experiencia en cuanto al portal, cómo ingresaron, cómo mandaron sus preguntas, ¿no? Si tuvieron, si les llegó la presentación. Esta presentación estaremos subiéndola al mismo portal. Como ustedes entraron ahorita, ya teníamos por ahí una plática que habíamos subido ya de un evento anterior, entonces tendremos la misma modalidad, subiremos esta videoconferencia para que también ustedes la puedan consultar más adelante, ¿no? Y vamos a manejar el mismo formato para las siguientes videoconferencias, ¿no? La siguiente, les recuerdo, es el 2 de mayo y así estaremos dándoles a conocer nuestro programa de todo lo que resta del año, ¿sí? No nos queda más que agradecer a todos. Cualquier comentario que tengan, con toda confianza nos los pueden hacer llegar. Tienen ahí los datos de contacto de mi compañera Pamela Vázquez, de su servidor Jorge Celis. Y pues bueno, muy buen día y gracias, ingeniero, nuevamente. Gracias. Excelente día. Gracias.